Hola, soy Matías Hurtado, Design Technology Fellow del proyecto LibreHub y en este video les voy a hablar sobre lo que son la generación de piezas precisas por medio de test de tolerancia, calidad de la pieza según la inclinación y las retracciones y variaciones de flujo. Al momento de hacer una impresión, es clave tener en consideración lo siguiente. En las impresoras 3D pueden haber distintas condiciones al momento de imprimir, que afectan en la tolerancia, la calidad y la forma en que se realiza la impresión en sí. Esto puede variar según la marca del filamento, la calidad de este y el tipo de impresora que se esté utilizando. Para ello, se pueden realizar distintos modelos que testeen estas capacidades de la impresora y de los filamentos. En este caso, hablaré de 5 modelos que pueden ser de utilidad al momento de trabajar con esto. El más conocido de estos es el primero del que hablaremos. Se trata del Benchy. Benchy es este pequeño barco que pueden ver aquí, que la gracia que tiene es que sirve para probar distintos factores, como por ejemplo, cómo se afecta la calidad de impresión según la inclinación, la impresión de sectores pequeños, la generación de arcos, de puentes y la generación de hilos entre los distintos pilares. Con este modelo se pueden chequear las distintas temperaturas y en este caso tenemos 4 benches que iremos mostrando de la misma manera con los otros modelos. Estos representan 4 impresoras distintas, 3 que son de Prusa, correspondiendo a una MK3, la MK3.9 y la MK4. Además de eso, para probar cómo varía esto en otras marcas, tenemos aquí con una Ender 3, que es de las más vendidas y a barato costo. En este caso, podemos ver algunas diferencias menores, como por ejemplo, entre los modelos de Prusa y el modelo de Ender, se pueden ver algunas imperfecciones en los bordes. Y en la variación de capa, se puede ver una mayor deformación generada en la impresora Ender. Pero, a la vez, en algunos de estos modelos se pueden ver mejoras en la Ender versus en la Prusa. ¿Qué es esto? Significa que aquí se generan una menor cantidad de lo que serían estos hilos que, por ejemplo, en la MK3. En la MK4 y en la MK3.9, en este caso, no se generaron hilos. En caso de querer ajustar cualquiera de estos parámetros, se puede aumentar o disminuir la temperatura de la impresora y variar las retracciones para una menor generación de hilos. Pasando al siguiente modelo, vamos a tomar el siguiente, que corresponde a este test de distintos factores, como lo son las medidas, la capacidad de impresión en inclinación y qué tan bien calzan las medidas que dicen ser con las que realmente son. Esto puede ver altura, el eje X, el eje Y, la generación de tubos y también la generación de puentes. Además de eso, hay test de agujeros que sirven para ver qué tanta precisión tienen estos agujeros y qué también podría calzar una pieza de esas medidas dentro de esto. Para eso también tenemos los mismos 4 modelos generados en cada una de las impresoras. Nuevamente, estos modelos corresponden a la MK3, la MK4, la MK3.9 y la Ender 3. En este caso hubo ciertas variaciones. ¿Qué cambió? Por ejemplo, en el caso de la Ender 3, la impresora suele tener una menor consideración del diámetro de la boquilla. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno mide estas piezas de aquí, en general la medida siempre calza con, si es que lo que dice ser son 10 milímetros, probablemente va a medir 10.2 milímetros, ya que la medida de la boquilla es de 0,4 milímetros. Entonces, siempre que se haga una impresión en esto, hay que agregar esa medida para poder saber cuánto será la tolerancia real. En términos de los puentes o el bridging, se generaron todos súper bien, no hubo mayores complicaciones. Pero si miramos aquí, en el sector de la medición de altura, se pueden ver muchos pelillos e imperfecciones, que eso habla de una mala retracción o una mala ajustación de la temperatura. En este caso,
por lo que veo, corresponde mayormente a un tema de retracciones. La imperfección de los puntos en la altura se puede ver que aquí ya desde los 60 grados de inclinación, la impresora empieza a tener imperfecciones o fallas. Entonces, eso significa que en esta impresora el límite de inclinación disponible al momento de realizar una impresión es de 60 grados. O sea que sobre los 60 grados siempre se pasará a necesitar soportes para evitar cualquier deformación del material. De todas formas, estas medidas pueden ir variando de impresora a impresora, entonces siempre es importante revisar al momento de tener tu propia impresora que estas medidas calcen. También puede pasar que al momento de hacer un encaje entre una pieza y otra, las tolerancias puedan variar, ya que el exceso de una boquilla se ve tanto en la pieza que se une a la otra como positivo o a la negativa. Entonces, siempre es importante poder revisar esas medidas. En este modelo se pudieron ver estas imperfecciones con esas fallas, pero no significa que las otras sean perfectas. En este caso está la MK4, que fue una de las que mejores funcionó, pero también se ve una deformación, en este caso desde los 70 grados, lo que significa la limitación en este caso. Tanto la MK3.9 como la MK4 imprimieron en una mayor velocidad de impresión. Ya que en el slicer se definió esta velocidad, se priorizó que se puede hacer en alta velocidad versus la calidad que se obtiene. En estos casos muchas veces pasa que a mayor velocidad se pierde más la precisión y a menor velocidad justamente se puede cuidar más. Entonces, en este caso se vio desde los 70 grados, pero si es que lo hubiéramos hecho a una velocidad menor, se podría ver aproximadamente hasta los 80, como lo fue en el caso de la MK3, que recién en los 80 fue que se empezó a ver esto. ¿Qué sucedió aquí? Tenemos estos puentes que funcionaron bien. En todas las impresoras de Prusa funcionaron de manera similar. Pero, ¿qué cambió? La retracción es cuando la impresora retrocede el filamento para cambiar de un punto a otro. En estos modelos se hizo más evidente la necesidad de una configuración de las retracciones o, en este caso, de configuración de la temperatura de la impresora. Finalmente, en base a esto se puede saber muchas cosas, como por ejemplo el número de micras en que está desviado o acertado el movimiento de una impresora. Y podemos saber que a menor velocidad de impresión, la precisión aumenta. Y que a mayor velocidad se obtienen resultados más rápidos. Pero si hablamos de piezas que queremos usar en microscopía o distintos proyectos de laboratorio, puede ser mejor priorizar la calidad sobre la velocidad. En caso de que haya un exceso de extrusión, siempre se puede usar el multiplicador de extrusión, que puede variar sus valores entre 0,95 y 1,05 para poder tener resultados buenos. El default es 1,0, lo que significa que si es que tenemos falta de extrusión, hay que aumentar el multiplicador de extrusión, y si es que tenemos demasiado filamento, hay que disminuirlo. Bueno, pasando al siguiente modelo, tenemos lo que son estos test de tolerancias. Todos estos modelos estarán disponibles, mencionando a sus autores, en la parte de abajo de este video. ¿Qué tenemos aquí? En este caso tenemos una pieza que se imprimió para poder ver qué tanta precisión se necesita para poder hacer que una pieza calce en otra. Cuando tenemos dos modelos que queremos que uno calce en el otro, pasa que la tolerancia es clave. ¿Por qué? Porque la boquilla, en este caso, ocupa cierto espacio. ¿Y cuánto espacio ocupa? Puede variar de impresora a impresora. Entonces, en este caso tenemos tanto para círculos como para cuadrados, lo que influye en cuanto a los vértices que tiene cada uno. A mayor cantidad de vértices, mayor probabilidad de impacto tiene. En este caso tenemos círculos y cuadrados. Lo que puede variar es que el número de vértices influye en cuánto contacto hace la pieza y de cuánta facilidad puede significar eso al minuto de desplazarla. Entonces, en este caso podemos ver la variación desde las 0 micras hasta las 500 micras, o sea 0,5 milímetros, variando de a 50 micras. En este caso podemos ver que
En las primeras partes, las piezas pasan fácilmente y podemos ir bajando la cantidad de micras hasta que lleguemos a un punto en que el desplazamiento se vaya volviendo más difícil y hasta que va a llegar un punto en que simplemente no se va a mover. Entonces, en este caso, aquí se engancha y ya no se puede desplazar fácilmente, pero sigue siendo con mayor facilidad que el cuadrado. El cuadrado tiene un mayor número de vértices que el círculo, entonces resulta más difícil de mover en estos casos. En esto ya se genera un cierto roce con las 100 micras, con las 50 micras pasa difícilmente y con la tolerancia justa, o sea, 0 micras, calza pero no va a avanzar más que eso. Eso pasa en el modelo de la MK4, pero eso no es igual en todas las impresoras. En el caso de la MK3 pasa que justamente la parte cuadrada se detiene en los 50 micras y no puede avanzar más. Pero al ser un círculo la otra, esta sí llega hasta las 0 micras. Esto se define hasta el punto en que ya deja de poder moverse. La utilidad de esto depende del proyecto que uno necesite y cuánta precisión requiera esto. Si pasamos al siguiente, podemos ver que la MK3.9 tiene un mayor rango de error. ¿Qué pasó aquí? Los círculos siguen teniendo la misma tolerancia, pero como esta impresora tiene un problema tanto de las retracciones como en las medidas, puede pasar que en este caso se necesitan 0,25 milímetros para que se pueda tener el enganche. O sea que esta es la medida donde ya cuesta mucho que pase. ¿Y por qué? Porque en este caso hay vértices y los vértices tienen sobreextrusión, entonces al tener sobreextrusión generan un mayor roce. Y como un círculo no tiene vértices, no genera ese roce. Entonces la tolerancia en esta se mantuvo y en esta aumentó. Por último, tenemos la Ender 3. ¿Qué pasó aquí? Estamos justo al otro extremo. La tolerancia varió un montón. ¿Y por qué? Porque la Ender 3 tiene un desplazamiento que no considera muchas veces la boquilla. Entonces, en este caso, para engancharse justo, calzó justamente con los 0,4 milímetros, correspondiente al diámetro de la boquilla. En el caso del cuadrado, se necesitaron 0,45 y estamos hablando de que quede enganchado. O sea, esto no es un desplazamiento libre, esto es el punto mínimo donde esto puede entrar. Entonces, si es que quisiéramos trabajar algo que se requiera que se desplace dentro de la Ender 3, necesitaríamos una tolerancia mucho mayor. Estas tolerancias pueden variar con múltiples factores, tanto como por la programación del modelo, como por la altura de la primera capa. La primera capa muchas veces tienen autonivelados las impresoras, otras veces no. Y puede pasar que el material se expanda al minuto de estar en contacto con la superficie, entonces se empeore la tolerancia disponible. En ese caso, la solución más práctica sería agregar un pequeño borde o chamfer que disminuya la zona de contacto en ese punto. Así, si es que hay expansión de material, ocupa menos espacio. Además de esto, se puede definir en un modelo, en el caso de que uno lo esté diseñando, cierta tolerancia que sea posible editar. O sea, que sea un modelo paramétrico, que se pueda definir la tolerancia y que esta tolerancia se pueda adaptar en el caso de la necesidad de cada persona. Pero esto es únicamente en los casos de personas que pueden realizar los modelos. En caso de que seas una persona que no sabe hacer esto, simplemente la solución es ver qué capacidad tiene tu impresora y regular la altura de capa. Pasando al siguiente modelo, el siguiente modelo del que vamos a hablar corresponde a uno diseñado por nosotros. Lo que pasa es que queremos ver justamente las tolerancias, al igual que el modelo anterior, pero queremos ver qué pasa cuando estas tolerancias son hechas al mismo tiempo que se genera la impresión, o sea, que ambas piezas fueron impresas juntas al mismo tiempo. Esto puede variar según la expansión del material en base a la temperatura, al minuto de estar haciéndose uno junto a la otra, que hayan mayores zonas de contacto y posiblemente una menor tolerancia, ya que los espacios se pueden ver disminuidos. En este caso, incluimos distintas opciones, como lo son, bueno, las que ya estaban, que eran los cuadrados y los círculos, y aprovechamos de agregar, en este caso, semiesferas.
que en este caso son para generación de distintas piezas de movimiento. Al minuto de imprimir puede que necesites hacer distintos tipos de mecanismos, y estos tres son los que pueden resultar más esenciales al minuto de hacerlo. En este caso tengo en mis manos el modelo de la MK4. ¿Qué pasó aquí? Tenemos 100 micras de error, o sea, más que antes, para que esto ya pase a estar enganchado. O sea que la expansión del material nos dio 0,1 milímetros extra que debemos incluir. Y para el minuto en que llegamos a lo que son los móviles, obviamente al ser una esfera tiene mayor zona de contacto, pero sí podemos variar la velocidad y facilidad con que se mueven las cosas. Entonces, con 0.3 micras, aquí se genera un movimiento fácil y bastante suelto. Y con 0.2 micras ya es un movimiento más justo. Las 0.2 micras en este caso están totalmente fijas, pero si tratáramos de quebrarlo probablemente, podríamos lograr un movimiento que sea súper justo. Esto pasó de manera similar en los casos con la MK3. En este caso se generó el mismo tipo de movimiento, pero las 400 micras, o sea 0.4 milímetros, no llegó a salirse del modelo. El movimiento funciona prácticamente igual, salvo que en este caso probablemente la altura de capa influyó en que esto se quede mejormente enganchado. Distinto es el caso en la MK3.9, porque el número de vértices influyó en que esta impresora tuviera hasta 0,3 milímetros de enganche, o sea, de que estas piezas están totalmente fijas, y es muy difícil, si es que no imposible, sacarlas. En los casos de los círculos, se puede ver que se mantuvo exactamente igual que el anterior. ¿Por qué? Porque al tener menos vértices, generó menores roces. Entonces, de esa manera se comporta igual que la MK4. Por último, vamos a hablar de lo que fue la Ender 3. En esta fue un cambio más radical. El movimiento llegó hasta las 500 micras, o 0.5 milímetros, en el caso de las semiesferas, y las piezas ya estaban totalmente fijas, inmovibles, desde, en el caso de los círculos, en las 300 micras o 0.3 milímetros, y en el caso de los cuadrados, en los 0,4 milímetros. O sea que en este caso es la medida deseada, que en este caso son 10 milímetros por lado, y se le suman 0,4 milímetros, que corresponde justamente al diámetro de la boquilla. Como dije, estos modelos son útiles para generar todo tipo de mecanismos, como lo pueden ser cadenas, piezas articuladas, o distintos modelos que requieran algún tipo de bisagra. Esto se puede regular muchas veces a partir del chamfer, como mencioné anteriormente, o regulando la forma de la pieza, así evitando lo mayor posible un mayor número de vértices. Pasaríamos a lo que es un test de retracciones. Las retracciones son lo que ya vimos anteriormente en este test, pero que aquí se puede ver con mayor detalle. En este caso corresponde al test de tolerancia hecho por Control 3D. Y podemos ver la generación de unos conos y unos rectángulos, que se extruyen de tal manera que tenga que transicionar entre un punto y el otro. Y a menor distancia, mayor probabilidad de generar hilos. Entonces, con eso podemos saber en cada impresora desde qué punto se empiezan a hacer estos hilillos. En este caso, tengo en las manos el modelo de la MK3.9, que tiene una cantidad bastante alta de hilos que se generaron aquí debido a la sobreextrusión del material. En el caso de la Ender 3 tenemos un problema similar, ya que se generan muchas imperfecciones y piezas que no se deberían imprimir, afectando incluso en este punto a la calidad máxima de impresión. O sea, que la punta de los conos, en este caso, pasa a ser menos precisa, ya que tiene una sobreextrusión de material. Por último, están los que fueron los resultados de la MK4, que aquí se ve una cantidad mínima de hilos que solamente en la menor distancia se generaron y que fácilmente se pueden sacar con un encendedor o una pistola de calor. Por último, tenemos el modelo de la MK3, que tuvo una situación similar, pero con ciertas imperfecciones en las puntas. Más allá de eso, es totalmente funcional. ¿Cómo podemos regular esto? En promedio, la retracción es de 2 milímetros en una impresora promedio. Esto puede variar en caso a caso. Y dentro del slicer se puede regular
como la longitud de retracción. Entonces, regulando eso, puedes ver si más o menos genera más o menos hilos, y haciendo más impresiones de estas, puedes ver el mejor resultado posible. Así, cuando tengas que hacer tu pieza, puedes saber automáticamente cómo funciona de mejor manera tu impresora y cómo se comporta con tal filamento. Estas piezas pueden variar filamento a filamento, o sea, de que si tienes un filamento PLA negro, no funciona de igual manera que un PETG, o otro filamento PLA, pero que sea de otro color o de otra marca. Entonces siempre es importante poder ir iterando esto, para saber cuál puede ser el mejor funcionamiento. Ahora que ya vimos todos estos modelos, podemos concluir que en la medida que uno pueda alterar estos valores, puede ir viendo los límites y capacidades de cada impresora. Y regulando esto podemos maximizar qué capacidad queremos que tenga nuestra impresora. Con eso puedes realizar piezas más precisas con menor esfuerzo. Muchas gracias por haber visto el video, espero les haya sido de utilidad. Aquí abajo pueden encontrar todos los links de los archivos mencionados y también nuestra página para poder seguirnos en redes sociales. Y en caso de que tengan cualquier duda, visiten nuestro sitio web.